Buenos días, bienvenidos a los más de 450 inscritos en este encuentro virtual de 28 países. Esta es una nueva actividad de Conectas que se realiza en el marco de la pandemia para aumentar más el conocimiento y la información sobre temas claves y relevantes para las Américas. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas y tengo el honor de liderar el equipo editorial de Conectas y agradezco a nuestros aliados e invitados en este encuentro que lo hemos denominado Así se fabrica la desinformación en América Latina. Le doy la bienvenida a Arlen Cerda, que está en Nicaragua y pertenece a Confidencial, uno de los medios de referencia digitales en Nicaragua y en Centroamérica. Arlen, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. También a Luisa Bandeira. Luisa está al frente de la iniciativa que se coordina desde la organización Atlantic Council y del DFR Lab, que junto con su colega Esteban Ponce van a estar acompañándonos. Esteban está con algunas dificultades técnicas, pero igual con Luisa, que es de Brasil, reside en Colombia. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Luisa. Hola, Carlos. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Igual nos acompaña también de Bellingcat, que es una organización referente en la forma como han venido desarrollando las búsquedas de información y el rastreo de verificación de datos. Nos acompaña Giancarlo Fiorella. Giancarlo está en este momento en Toronto, en Canadá. Muchas gracias, Giancarlo, por acompañarnos. Hola, buenas tardes, un placer, muchas gracias. Y finalmente está Lisette Baum, que está en Caracas, es parte de Conectas, miembro destacado, también es periodista e investigadora al frente del equipo de investigación de Runrunes, uno de los medios de referencia en Venezuela. Ella es quien va a estar al cargo de la moderación. Muchas gracias a todos los asistentes, vamos a tener una hora de conversación. Les agradecemos que las preguntas nos las vayan suministrando a través del chat o a través de la red de Twitter @conectas.org. Muchas gracias y bienvenidos a este encuentro virtual. Igual comencemos, Luisa, hablando un poco sobre, digamos, la realidad de lo que está sucediendo frente al tema de la desinformación. Hay personas que todavía tienen la idea de que hay algo de falso, les cuesta trabajo pensar que haya líderes políticos, líderes públicos trabajando de manera orquestada para fabricar mentiras y apoyarse en esas mentiras para generar desinformación. ¿Eso es real o es parte de las teorías de la conspiración? En el trabajo que ustedes hacen, ¿sí han identificado que haya esas mastermind detrás de desinformaciones? Sí, hay. No es una teoría de la conspiración. Nosotros sabemos de algunos ejemplos donde pasa eso. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, donde está Lisette, sabemos que el gobierno tiene toda una estructura para hacer con que tendencias en Twitter sean, que etiquetas en Twitter sean tendencias. Sabemos de otros países en el mundo, por ejemplo, Rusia siempre es un ejemplo de cómo utilizan la información de una forma más para adquirir objetivos geopolíticos. En Brasil hay una investigación ahora a respecto de lo que llaman gabinete del odio. Sería una estructura también para avanzar mentiras, noticias falsas, que teoría eso aún está siendo investigado la participación del gobierno. Pero una cosa que es importante decir aquí es que no es toda la desinformación que viene de los gobiernos. Entonces, eso existe, pero también hay una gran parte que viene de personas comunes como nosotros. Principalmente ahora con el COVID, hay mucha gente que quiere incluso ayudar. Entonces, que piensan, yo creo que eso va a ser una cura, yo creo que el eucalipto puede ayudar y así envío este mensaje a otros y estas personas diseminan esta información. Entonces, creo que es importante pensar que sí hay una parte que es más orquestada,
pero también hay una parte que viene de ciudadanos comunes, como personas como nosotros, y por eso hay un rol que todos nosotros tenemos en contrarrestar esta desinformación. Ahora, Giancarlo, cuando uno imagina este contexto que plantea Luisa, se habla de bodegas o granjas de trolls, ¿no? Y de inmediato viene a la mente la imagen industrial de cientos de personas trabajando como en una línea de producción, tecleando mensajes. ¿Cómo funcionan esos nuevos ejércitos de personas que manipulan la opinión pública? ¿Cómo es realmente la implementación de esas estrategias? Bueno, mira, yo diría que una de sus características es que es un proceso que es altamente automatizado. Entonces no se necesita o sea, una persona por una cuenta en Twitter, por ejemplo. Entonces no es que estamos hablando de un salón entero, de un edificio entero con 1000 personas que su trabajo es mandar tweets con desinformación. Es un proceso que es automatizado, entonces solamente se necesita el conocimiento de programación de computadoras, ese aspecto tecnológico, para poder crear estas redes. Y muchas veces eso también tiene que ver con saber cómo hacer que las cuentas que tú estás creando no sean detectadas por Facebook o por Twitter o por las otras plataformas que estás usando, porque esas plataformas siempre están buscando cuentas inauténticas y actividades inauténticas. Entonces es como un poco de un juego de cómo puedo yo programar la mayor cantidad de cuentas falsas para que si detecten algunas no las detectan todas, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión que es sumamente automatizada y por eso creo que es que la vemos con tanta frecuencia. Ahora, en esa misma línea, Giancarlo, se desarrollan tecnologías que a través de esa misma transmisión masiva de memes y de contenidos falsos, también sirven para instalar tecnologías dentro de los dispositivos. ¿Qué tan real es que eso sea una situación masiva o es más una situación eh, eh, esporádica? Sí, mira, ese fenómeno al cual te refieres es algo que existía antes de que los memes como los conocemos hoy existieran. Desde los primeros días de email, uno leía advertencias y escuchaba advertencias y que no abras ningún archivo que alguien te mande por email. O si alguien te manda un programa o te llega un programa por email, no lo abras porque puede ser un virus. Y ese tipo de cosas todavía pasa hoy, pero no con email, sino que con las plataformas que usamos hoy de día a día, como WhatsApp, etcétera. Entonces, eso sigue pasando y por eso hay que tener muchísimo cuidado y es recomendable que no abras ningún archivo que alguien te mande diciendo que, no sé, alguna noticia de alguna cura contra el COVID o algún programa que te ayude con la computadora. Ese tipo de información, ese tipo de ataques nos llegan todavía hoy en las plataformas que usamos hoy. Con Arlen le estaba preguntando, Sí. la desinformación se fabrica a veces vía manipulación, a veces muchas personas hablando de un solo tema y en otros casos es por ausencia total de información. El caso de Nicaragua es un caso dramático en la región donde el presidente incluso tiene la desfachatez de ausentarse en medio de la crisis. En ese contexto de poca información, ¿cómo se construye la desinformación? ¿Cómo funciona, Arlen? Pues yo creo que es una cosa inevitable que ante la falta de información haya mucha especulación, casi que van de la mano. Entonces, acá tenés un gobierno que no informa las cosas, un presidente que se ausenta en medio de una pandemia durante 34 días y la gente empieza a especular todo tipo de cosas y no solamente es gente adepta al gobierno, también como decía Luisa, es gente común, no necesariamente una granja de troll en alguna parte de Managua trabajando juntos, no es no siempre, que sí la es, una actitud deliberada del gobierno para enviar información falsa, sino también gente con buenas o con malas intenciones haciendo un trabajo, a veces siendo el tonto útil de todo el rollo que está pasando. Y también hay muchas agendas, creo yo,
gente que intenta decir A es B, es C, o es blanco, es negro, es gris, y utilizan los datos, los hechos para manipular esa información, para reforzar esos argumentos de sus agendas. Y me parece que también seguramente pasa igual en el resto de Latinoamérica, hay muy poca cultura para verificar, o sea, alguien mira esto, lo puso mi tía, lo puso esta persona que es un maestro, un profesor, otro periodista, y la gente lo comparte, pues, y no hay ese segundo o ese minuto en el que uno desconfía de la información y dice, ¿esto será real? Otras personas lo están diciendo, alguien más lo ha publicado, tiene credibilidad de esta persona o esta cuenta es genuina, y simplemente se empieza a hacer una bola de nieve que sigue creciendo, y de pronto la mentira ya es muy grande, pues, y a veces los medios, en las prisas que tenemos, llegamos a caer incluso en eso. ¿Puedo añadir una cosa? Este muy buen Perfecto. punto que Arlen. Este tema de no saber no pasa solamente porque algunos gobiernos, sí, algunos gobiernos están como omiten la información, tienen más información que dicen, pero también pasa por el momento. Entonces, COVID específicamente es un tema nuevo. Los científicos aún están intentando descubrir los orígenes, la cura o cómo se desarrolla en el cuerpo. Hay mucha información que nosotros no tenemos. Entonces, eso siempre es un momento que es muy propicio para la desinformación, porque cuando las personas no saben de alguna cosa, intentan saber, intentan entender. Así que hay mucha información que viene y después cambia, y eso puede no ser también mala intención. El tema de los tapabocas, cubrebocas, es un tema que al principio decían, no, es mejor que no utilicemos, y después cambió, y ahora la directriz es que todos utilicen. Entonces es un momento muy difícil hasta para los periodistas, para nosotros que estamos lidando con información, porque es un momento que no sabemos exactamente cuál información es correcta, es más difícil verificar, más difícil chequear, es un momento también de mucho aprendizaje para todos nosotros. Bueno, aprovecho también para decir que es un honor y un gusto estar aquí conduciendo esta conversación sobre un tema, bueno, tan vigente como la desinformación, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y también, bueno, aplaudiendo que Esteban también se pueda conectar aquí a esta conversación. Pregunta también, hablando, bueno, también de teorías de la conspiración, que hoy en día vemos que se lanzan muchos memes y mensajes, a veces con muy fino humor, que en realidad, ¿cuál es la intención de estos mensajes? Y quería que me hablaran un poco si es verdad que han sido creados para colocar tecnología en los dispositivos, pues por diferentes intenciones. ¿Esto es cierto o tiene eso mucho de teoría de la conspiración? Pues yo realmente, viendo un poco esa pregunta, creo que no, es como algo que comentaba ya Carlos, efectivamente desde que se comenzaron a compartir cadenas de información a través de correos electrónicos, era mucho más factible que descargaras algún archivo y ese archivo te inyectara algún virus dentro de tu computadora, ¿no? Quizá hoy en día lo que está más relacionado con el COVID, con el coronavirus, es que había shapes, capas vectoriales para analizar cuáles eran los datos que estaban a nivel polígono o a nivel país, la información sobre casos confirmados, ¿no? Entonces, a raíz de que la Universidad Johns Hopkins sacó este mapa, muchos empezaron a hacer búsquedas de los shapes y de los archivos vectoriales para poder obtener esa información de datos a nivel georreferenciado, ¿no? Y muchos de esos shapes realmente eran virus que cuando tú descargabas el shape o la información, realmente era contenido malicioso que podía dañar tu computadora. Entonces, hubo un modo de lograr vincular lo que está pasando actualmente con prácticas que se han venido generando desde tiempos atrás. Este caso de los archivos vectoriales era un caso muy específico para a través de los memes o cadenas de WhatsApp que puedan estar enviando, quizá podría haber también temas muy específicos donde puedes encontrar como contenido malicioso,
pero creo que hay otras prácticas que no solo están relacionadas con este contenido con memes, sino es, por ejemplo, los casos recientes en Colombia sobre las chuzadas que hacen a periodistas, donde a través de espionaje y de otro tipo de tecnologías, también eso puede afectar la desinformación y el contenido que estamos consumiendo diariamente, ¿no? Entonces, no solo es contenido que puedes descargar, afectar, sino otras prácticas que también se están generando en este mismo contexto, ¿no? Vale. Y para continuar hablando de la desinformación y sus oscuras intenciones, Arlene, ¿qué tú crees que hay detrás de la desinformación? ¿Hay la intención de generar más temor, de generar confusión? Esta es además una de las preguntas que más frecuentes que de las casi 130 preguntas que se hicieron, que hizo la audiencia, ¿no? Al inscribirse a este encuentro virtual de Conectas. Pero ¿qué piensas tú que hay detrás de la desinformación? ¿Qué es lo que busca? Pues dejando al lado lo que ya habíamos mencionado antes, de a veces una buena intención y a veces una mala intención, yo creo que hay, sí, definitivamente una intención de atemorizar, sí, una intención de confundir. Diría que también hay una intención de controlar lo que la gente piensa, lo que la gente hace, lo que la gente puede decidir. Y poniendo el caso específico de Nicaragua, yo te diría que también hay una intención totalmente deliberada de desacreditar la labor de los medios de comunicación. Eso es algo que hemos estado viendo ahora con la pandemia y también se ha visto con la crisis sociopolítica del 2018. Se los pongo con este ejemplo. En el 2018, el 20 de abril asesinaron a un niño menor de edad, tenía 17 años, en Ciudad Sandino. Es un municipio del departamento de la capital. Y se habló en los medios, se reconstruyó su historia, se habló con familiares y luego circuló una entrevista desde los medios oficialistas en la que hablaban con una supuesta mamá que negaba que el niño estuviera muerto, que el niño no había sido asesinado, que el niño estaba en su casa, que el niño estaba estudiando, o sea, cualquier cantidad de cosas, con un hecho que había sido totalmente verificado, con fotos, con testimonios, con videos del entierro. Y eso también se ha visto hoy en la pandemia, o sea, aquí en Nicaragua, ustedes deben estar al tanto, tenemos apenas, por un informe que se dio ayer, 25 casos positivos confirmados y 8 fallecidos. Y El Salvador, que detectó su primer caso al mismo tiempo que Nicaragua, con todas las diferencias de población que se tengan, ya tiene casi 800 casos positivos y tiene decenas de muertos. Entonces, con esa intención, volviendo en el caso de Nicaragua, de controlar lo que la gente pueda pensar, de dominar la agenda pública y de desacreditar la labor de los medios, que acá es bastante difícil por el hermetismo oficial, se intenta decir que esto no pasa, se buscan familiares de gente que no existen o familiares lejanos de las personas para decir que lo que se ha publicado no es cierto. Sí. Sobre esta promoción pues, de la desinformación, en el caso venezolano, Giancarlo, que vemos, bueno, ya un extremo de surrealismo en algunos casos, que además superan toda lógica. ¿Cómo desmontar? ¿Cómo podemos identificar cuando se trata de desinformación, además premeditada y con alevosía? Esta además es una de las inquietudes que más se repite en las preguntas que nos han hecho hasta ahora. Sí, mira, la verdad es que es bastante complicado porque parte de la respuesta depende de qué, o sea, cuál es la campaña de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los casos, yo creo que más importante ahorita en Venezuela, que tiene que ver con desinformación, es el hecho de que todos los días el gobierno sale y dice que ayer hubo un nuevo caso de COVID en Venezuela o 3 nuevos casos, ¿no? Raramente dicen que son más de 10 casos. Siempre son muy poquitos, ¿no? Entonces eso crea la falsa expectativa de que el virus no se está regando en Venezuela y eso, bueno, para desmontar eso es bastante difícil porque al final del día el gobierno es el que maneja los datos oficiales, ¿no?
Entonces, sin acceso a esos datos oficiales, lo único que podemos hacer es, bueno, ver cómo se está desarrollando el caso del COVID en otras partes del mundo, y en todas partes del mundo vemos que hay más casos de los que son reportados, ¿no? Eso es una cosa. Pero, sí, perdón, sigue. Como unos tips para desmontar, por ejemplo, el caso, todo este episodio de lo que han llamado el macutazo de la invasión militar fallida. Sí, ¿cómo desmontar o identificar si esto se trata de eso, de un montaje de desinformación por parte de los poderes? Sí, y para eso, para otros tipos de campañas, como por ejemplo esta que tiene que ver con este atentado de hace 2 semanas, hay una cantidad gigantesca de desinformación y misinformación que está en las redes sociales, en parte por lo que han dicho los otros panelistas, que cuando la gente no sabe lo que está pasando, la gente quiere saber. Y entonces llena narrativas con teorías que ellos a veces inventan o que medio leyeron en algún sitio, y de repente se convierte en una cadena viral, una trending hashtag en Twitter, ¿no? Entonces, eso lo que toma es que cada uno de nosotros como ciudadanos que consumen información en las redes sociales, es que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando vemos noticias. Cuando alguien te pasa una cadena por WhatsApp, que tú no sabes quién la escribió, o un audio de WhatsApp de alguien que dice, hola, soy fulanito, o general no sé qué. Si tú no sabes quién es esa persona, o sea, cualquier persona puede grabar un audio en WhatsApp y regarlo como cadena diciendo que yo soy general no sé quién, ¿no? Y decir cualquier mentira. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacernos preguntas cada vez que nos llega información. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo sé yo que esto es verdadero? ¿Cómo sé yo que no es mentira? ¿No? Y no vale decir, bueno, sé que vino de mi tía porque mi tía me lo mandó, pero ¿cómo le llegó a ella? ¿No? Entonces, para resumir, yo pienso que nosotros como ciudadanos en países como por ejemplo en Venezuela, donde no hay mucha información fiable del gobierno, tenemos que estar siempre alerta de lo que leemos en las redes y siempre hacernos preguntas sobre la información que estamos consumiendo para mantenernos alerta y posiblemente estar detectando información falsa. Muy bien. Y, por ejemplo, vamos al caso mexicano, Esteban. Vemos que hay, que también se podría interpretar que que el uso de redes es una interpretación colectiva, pues, de lo que está pasando en México. Pero vemos que ha habido una proliferación de hashtag en contra del presidente Manuel López Obrador. Esto tendría que ver también con manipulación de la información, con desinformación. Piensa que esto obedece pues a una campaña pues para precisamente desinformar. Pues mira, yo creo que no hay indicios que indiquen que se trate de campañas inorgánicas para atacar a López Obrador. Sí hay un aumento en los hashtags que son anti-AMLO, especialmente, de hecho, en abril se observaron el mayor número de casos en este año con el mayor volumen de hashtags anti-AMLO. Y aunque siempre es un debate y hay una polarización muy grande, también encuentras hashtags pro AMLO, ¿no? Y ese volumen de esos hashtags ha sido menor en los últimos meses. Ha habido, por ejemplo, incrementos en momentos específicos, cuando, por ejemplo, AMLO llegó a los 100 días de gobierno, cuando llegó casi al año de gobierno. Entonces siempre salen también los hashtags apoyándolos a él, que siempre es importante, por ejemplo, aquí destacar que siempre obtienen mayor volumen de tweets. O sea, tienes a un grupo mucho más grande de usuarios en Twitter haciendo conversaciones pro AMLO en un hashtag que los que son anti-AMLO. Un ejemplo es si un hashtag pro AMLO alcanzó 50,000 menciones, por ejemplo, en Twitter, uno anti-AMLO solo alcanzó 20,000. O sea, hay una diferencia muy grande entre ese tipo de volumen, ¿no? Lo que sí hemos encontrado en investigaciones que hemos hecho en DFRA son que a raíz del plan económico que creó López Obrador el 5 de abril para la recuperación económica de México a raíz de la epidemia, se observó, por ejemplo, una creación de cuentas nuevas para promocionar hashtags anti-AMLO. Aquí existe la versión de que, bueno, todos están ahora en casa, quizás se pueden abrir más cuentas en este contexto, entonces participan más de manera online,
pero también hay una correlación con hashtags que hubo uno que salió que se llamaba AMLO se va, y luego hubo una secuela de hashtags que fue AMLO se va 2, AMLO se va 3, AMLO se va 4, y todas estas nuevas cuentas participaron, por ejemplo, en ese conjunto de hashtags. Entonces, eso sí podría aparentar que es inorgánico al momento de que tienes cuentas específicas actuando en escenarios específicos, pero también tienes a una población muy grande polarizada en México, ¿no? Y creo que esto se destaca un poco por los comentarios que Obrador ha hecho alrededor de la epidemia, un tanto su reacción a la epidemia un poco lenta, y que también haya un encargado específico para el tema de salud en México, que es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y el hecho de que no tengas un presidente, una figura, un líder que esté coordinando todo este tema, y que cuando más bien habla es generar polarización, es generar controversias. Entonces creo que eso se refleja en las redes sociales, ¿no? En Twitter específicamente, con este tipo de hashtags. Entonces sí, ha habido un aumento en los últimos meses con cuentas promoviendo anti-AMLO hashtags, pero también ha habido como polarización por parte de él que permitiría que se generen ese tipo de hashtag. Sí. Bueno, y en el caso brasilero, Luisa, vemos que Jair Bolsonaro es capaz de desafiar incluso las evidencias. Puede mentir sobre lo que ya se ha comprobado. ¿No crees que al final los hechos se imponen y queda, bueno, como un mentiroso el presidente? Esto al final no le afecta a los mandatarios el desmentir, el del mentir todo el tiempo, el de contradecir pues la evidencia. Esto al final no le va a afectar. Bueno, depende. En verdad lo que pasa en Brasil también tiene mucho que ver con polarización, como hablaba Esteban. Entonces, podemos pensar que sí, él dice cosas que no tienen evidencias científicas y van contra lo que sabemos, pero Brasil es un país muy polarizado. Así que hay que pensar que también todos los días Bolsonaro está atacando la prensa, diciendo que la prensa publica fake news y que las personas no tienen que creer en lo que dicen los periódicos y los periodistas. Hay una prensa hiperpartidaria que está siempre ahí publicando cosas en favor de Bolsonaro y dice todo el tiempo que él está cierto. Entonces, eso, lo que sabemos, hay dos teorías de por qué las personas creen en informaciones falsas o desinformación. Una de ellas dice que está muy conectado con el sesgo con sesgos que las personas tienen, sesgo de confirmación. Así que si yo quiero que una cosa sea verdad, yo ya estoy más predispuesto a creer que eso es verdad. Entonces, estas personas que son apoyadores de Bolsonaro tienden a creer en las cosas que él dice. Y ahí leen esta prensa que es hiperpartidaria y creen estas cosas. Yo tengo una historia que pasó con un tío de amigos míos. El tío ha sido afectado por COVID, estuvo en el hospital súper grave y ellos eran apoyadores de Bolsonaro. Y cuando salió del hospital, nosotros pensamos que iban a ver que Bolsonaro dice que no es una cosa grave, pero sí es, él estaba en la UCI. Y en verdad cuando salieron decían, ah, sí, Bolsonaro está correcto, porque en verdad la cloroquina cura porque yo me curé. Así que no hace falta hacer isolamento social, no hace falta hacer cuarentena, Bolsonaro está correcto. Entonces, las cosas que para nosotros a veces parecen racionales y obvias, no son tan obvias para todas las personas porque están muy involucradas en este apoyo que es casi ciego. Entonces, es un problema súper complejo porque cuando hablamos de contrarrestar desinformación, hay que tener en cuenta la polarización y estos sesgos que las personas tienen. Y Bolsonaro está jugando con eso. Bolsonaro sabe que hay personas que son súper apoyadores y quiere que estas personas estén ahí porque esas personas son las que llegan en Twitter y hacen tendencia como tuitean las etiquetas de favor a él. Entonces es una base que es muy activa y muy importante y él está jugando con eso. Sí, Luisa, y tú que has estudiado también otros casos en Latinoamérica, ¿cuál has visto que ha sido la mentira más repetida en estos tiempos de pandemia en Latinoamérica? También es otra de las preguntas que
que han hecho los que están participando en este encuentro virtual, que dicen, bueno, aquí está Nicaragua, México, Venezuela y Brasil, pero ¿qué hay de otros países como Colombia, Argentina, Perú, donde también el poder está desinformando? Sí. Bien, nosotros trabajamos también con la International Fact Checking Network y lo que hemos visto es que hay olas. Entonces, al principio había mucha discusión de los orígenes del virus. Eso está volviendo otra vez de Estados Unidos, pero al principio las personas decían, eso es una arma biológica que ha sido creada por China o por Estados Unidos, y eso estaba muy fuerte. Hay una también que me preocupa mucho, que es la politización a la hiperpolitización de la desinformación de COVID. Entonces vemos que en Brasil, por ejemplo, siempre dicen que los ataúdes están vacíos, que no hay nadie, que los hospitales están vacíos, que COVID en verdad no es una amenaza. Pero la que se ve mucho en todo el mundo, no solo en América Latina, es de las curas falsas. Usted en Venezuela sabe que hasta Maduro ha tuiteado eso y le sacaron el tweet, pero las curas falsas están en todos los sitios y siempre conectadas a cultura local. Entonces, una otra anécdota, yo aquí, yo vivo en Bogotá es siempre hay muchos ruidos y muchos sonidos, es una ciudad así, con mucho barullo siempre. Y desde el principio del lockdown y de la cuarentena, hay mucho silencio. Y yo siempre escucho un tipo que pasa hablando de eucalipto, dice eucalipto, y yo pregunté a Esteban, él también escucha, y otros amigos están en toda parte. Y eso está en una cadena de WhatsApp que han descubierto que el eucalipto ayudaba mucho. Entonces ya era una cosa que existía en la cultura de Colombia, las personas ya asociaban el eucalipto con una cura, y con el COVID se hace aún más fuerte. Y eso hemos visto con COVID, hemos visto con test medicinales, hemos visto, depende del país, hay una cura, no sé, en Argentina, mate. Entonces, siempre hay una cura que está conectada con la cultura del país. Y eso es lo que hablábamos antes, es lo que en inglés se llama misinformation, que no es disinformation. Entonces, disinformation es una cosa que tiene la intención de engañar. Misinformation es una cosa que muchas veces las personas lo hacen porque quieren ayudar, no sabe, no hay esa intención. Entonces, las cadenas con curas están muy conectadas a este misinformation, que no es intención de engañar, y es muy difícil lidiar con eso, porque son personas que no son malos actores, son personas como nosotros. Sí. Y en el caso, Arlen, en Nicaragua, ¿cuál es la mentira que más se repite, la más frecuente en estos tiempos de COVID-19? Tenemos varias, además de todas las que mencionó Luisa. Creo que ahorita la desinformación está más vinculada con personas que pueden estar enfermas de COVID, personas que puedan fallecer de COVID. Hay mucho de tal persona ha sido confirmada positivo, tal persona ha fallecido por COVID en tal hospital, o tales hospitales, hay tantos casos, tantas personas muertas, que sí tiene su razón, pero a veces se exagera o a veces se manipula. Y también por el otro lado no, los hospitales están normal, no hay nada, son mentiras de los medios golpistas, son mentiras de medios de la derecha, son exageraciones, esto no es así, y se dice que no hay tal emergencia, que todo está controlado. Incluso aquí se sigue negando que haya una fase de transmisión comunitaria, a pesar de que están todos los indicios detectados por epidemiólogos, médicos, saludistas. Pero la mentira de por siempre en Nicaragua, que se vincula a todo, es la muerte de Daniel Ortega. O sea, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces se ha dicho que Daniel Ortega está muerto, incluso a inicios de la pandemia en Nicaragua, cuando se confirmó el primer caso, se mencionaba mucho esto, y nosotros como, bueno, pero en realidad sí es una persona que tiende a ausentarse. O sea, a diferencia de otros países donde los presidentes tienen sus agendas públicas y se dice, el presidente se reunió a las 9 de la mañana en el salón tal de la casa presidencial a tal hora, tal día, duró tantos minutos la reunión. Acá no se sabe cuál es la agenda de Ortega. Acá uno, para saber dónde estuvo Ortega, tiene que conectarse a una cadena nacional, y si quiere saber qué ha pasado antes, tiene que ir a revisar discursos de él o galerías que han publicado los medios oficiales de supuestas salidas de él, y hacerlo así. De esa manera fue que nosotros confirmamos, por ejemplo, que cuando ya llevaba
27 días sin presentarse y que todo el mundo lo daba por muerto y que era una cosa que hasta el New York Times tuvo que ver con que dónde estaba Ortega, si estaba desaparecido, si estaba muerto. Nosotros decíamos, bueno, ya se ha ausentado antes por este periodo de tiempo. Y de hecho al final impuso un nuevo récord de 34 días sin aparecer, pero hoy después tuvo otros 15 días y nuevamente lo daban por enfermo y nuevamente lo daban por muerto. Es una cosa que siempre viene o va vinculada a cualquier cosa, que está muy ligado a la forma de ser del gobierno, al hermetismo de la información oficial y a la falta de información sobre qué hace o dónde está el presidente. Claro, en el caso de Nicaragua está muy marcado eso del silencio, ¿no? Como estrategia de desinformación. Y por ejemplo, en el caso de México, ¿cuál ha sido así la mentira propagada desde el poder más frecuente? Más frecuente, pues yo no es tanto una mentira, yo creo que muchas de las, digamos, de las narrativas que circulaban, y no tanto desde el gobierno, y que circulaban incluso por WhatsApp, eran también el tema de las curas. Pero yo creo que lo que más sería como importante destacar en el caso mexicano sería la falta de datos que podrían generar, por ejemplo, una mayor certidumbre sobre el número de confirmados, incluso sobre el número de muertos. Actualmente a muchos expertos, analistas, están tratando de identificar el número de casos confirmados a través del número de muertos o de funciones. Entonces están haciendo como un análisis a la inversa, porque ¿qué fue lo que pasó en México? En México se aplicó el modelo Centinela, que es, vamos a hacer un análisis de los casos confirmados que tenemos ahorita, y sobre este número de casos confirmados va a ser la muestra representativa del total de casos. Y nuestro 100% de esta muestra van a ser defunciones y hospitalizados. Y sobre eso entonces vamos a tener un factor que nos va a permitir identificar cuál es el número real de casos confirmados en México. Y actualmente lo que están mencionando es que si ya en México existen 33,000, que son los que alrededor existen hoy, eso hay que multiplicarlo por 9. Entonces, ese modelo Centinela, aunque puede tener de trasfondo una metodología estadística interesante y que a los epidemiólogos les puede ayudar mucho, sí está generando mucha confusión en el país sobre el número total, ¿no? Y eso sí viene desde el poder, eso viene desde todos los días las conferencias de prensa en la noche del subsecretario de Salud. Y creo que no solo genera confusión e incertidumbre este tipo de metodología, sino que luego tienes, por ejemplo, a una televisora muy grande que es la de TV Azteca en México, que es la segunda más vista, y que dentro de un canal o un noticiero nacional donde tiene millones de personas viéndolo, menciona o envía el mensaje de que ya no le hagamos caso a Hugo López-Gatell porque nadie le entiende lo que está diciendo en el número de confirmados o en las cifras que está representando. Entonces tienes además una combinación, ya no solo desde el poder, sino narrativa a nivel de medios de comunicación, que es una televisión que es, yo creo, de los medios que más se consume en México, y que te manda el mensaje de ya no le hagamos caso a quien está encargado de notificar todo lo que está ocurriendo en México, ¿no? Entonces, esta combinación de factores genera mucha incertidumbre y muchísimo caos, un tanto como para entender qué es lo que pasa en estos momentos de la epidemia, pero también creo que se asocia mucho a lo que mencionaba Luisa sobre este concepto de misinformation. No está necesariamente o de manera deliberada, no están promoviendo confundir a la gente, ¿no? Es conforme ellos están tratando de entender cómo aproximarse o acercarse a evaluar todo lo que gira alrededor de la epidemia, pues surgen este tipo de narrativas o conversaciones. Pero creo que el tema más relevante en México sería ese tema de los datos, y que eso está generando mucha confusión. Actualmente creo que México es de los que está en la fila de Latinoamérica en el número de pruebas aplicadas. Recién hay una nota en Perú de que el número de casos en Perú aumentó, el número de casos confirmados, pero eso que pasó, que también aumentó el número de pruebas que están aplicando. Entonces, si en México aumentaran o triplicaran o el número de pruebas fuera 10 veces más, por supuesto va a aumentar el número de casos, ¿no? Entonces, eso también es un factor. O sea, tienes una falta de pruebas diarias que se está implementando por el gobierno, y además tienes este modelo Centinela que no todas las personas entienden y creen que el gobierno está ocultando datos. Sí. El tema de las cifras es un reclamo común, ¿no? En todos los países de Latinoamérica, pero bueno, en algunos países es como más dramático. El caso de Venezuela, Giancarlo. Debe haber una lista, o hay una lista allí en Venezuela de
de las mentiras más grandes en estos tiempos pandémicos, pero ¿podrías destacar cuáles son las que más se han repetido? Mira, te digo las que me han llamado la atención a mí y las que yo creo que son al final del día las más peligrosas porque son las que son más amplificadas, las que tienen mayor alcance en el país. Esas son las declaraciones que escuchamos del gobierno. Que una de ellas es la que mencioné antes, que es que en Venezuela ayer hubo un nuevo caso nuevo o 3 casos nuevos, raramente más de 10. Y la otra que me llama mucho la atención es el énfasis que le pone el gobierno al decir que la gran mayoría de los casos vienen de otros países. O sea, por ejemplo, sí, ayer hubieron 3 casos, 2 de Colombia, o sea, 2 llegaron directamente de Colombia y 1 de Brasil. Y eso lo que hace es que crea la falsa expectativa, primero, que el COVID no se está regando en Venezuela, o sea, que no es un problema como lo es en virtualmente todos los otros países del mundo, exceptuando Corea del Norte, donde tampoco hay casos confirmados. Y que los pocos casos que existen no se preocupen porque son de otras partes, o sea, no se está regando aquí en Venezuela, o sea, los casos son todos importados y eso quiere decir que todo está bajo control. Entonces eso a mí me llama muchísimo la atención porque, como les digo, esos son los mensajes que, como es el caso que estaba hablando Esteban en México, que se transmiten en las redes del gobierno y la gente que tiene poco acceso a información y tiene acceso a la información del gobierno ve las noticias y dice, bueno, todo está bien. Un caso y es de Colombia. Entonces aquí todo está bajo control. Y bueno, más allá de eso también he visto los otros tipos de misinformación que se han mencionado ya, que por ejemplo el origen del virus, he visto varias cadenas que lo atribuyen un agente biológico que fue creado en un laboratorio en China para atacar al occidente, y ese estilo de cadenas que le atribuyen un origen que la ciencia no identifica como el origen verdadero del virus. Sí, este tema de la desinformación, cuando proviene de los poderosos, pues tienen aún mayor impacto en la población, y vemos el caso de Estados Unidos, ¿no? En el que las declaraciones pues, de Trump con respecto al COVID-19 y su tratamiento, pues ha llevado a esta locura de recomendar tomar cloro para poder matar el virus. Luisa, ¿ustedes han analizado un poco el fenómeno pues, que ha ocurrido en Estados Unidos y con las recomendaciones que ha hecho el presidente Trump allá en ese país? Bueno, nosotros miramos a eso por distintos aspectos. Entonces, uno es este de los, ¿quién amplifica la desinformación? Muchas veces, si una cuenta o una persona tuitea o pone en Facebook alguna cosa así, como hay que beber cloro para se curar, y no tiene tanta, no se disemina tanto, porque es una persona que mucha gente no conoce. Es malo, pero no tanto. En estos casos, muchas veces es más importante que descubrir la origen, es descubrir quién está amplificando. Entonces, en el caso de Trump, de Bolsonaro, de Maduro, ellos amplifican y sirven como un megafone para mucha gente que ahí va y hace lo que ellos están diciendo. Entonces, es muy peligroso y muy preocupante. Otras 2 cosas que hay importantes en Estados Unidos es una es la cuestión geopolítica. Entonces, Giancarlo hablaba ahora de la teoría de la origen del virus. Entonces tenemos en Estados Unidos muchos países que dicen, eso se ha originado en Estados Unidos. Entonces hay China, Rusia, Irán, todos diciendo que es un arma biológica de Estados Unidos. Y hay muchos estadounidenses diciendo lo opuesto, entonces que es una cosa que se ha originado en China. Y hay una polarización otra vez muy extrema. Estos días nosotros analizamos el caso del video de Plandemic, que es un video lleno de alegaciones falsas, y eso se ha diseminado tan rápido en Facebook que los algoritmos que nosotros utilizamos han dicho, eso es un indicio de coordinación, parece una acción que no es auténtica, porque se ha diseminado muy rápido. Pero cuando nuestros investigadores miraron con más atención, no era una cosa automatizada, era simplemente que hay tantas pequeñas comunidades de teorías de conspiración, eso está tan diseminado que todos han posteado el enlace para el video al mismo tiempo. Entonces es también una cuestión de teorías de conspiración, de
pequeños grupos en que estas cosas sobreviven por muchísimo tiempo. Sí, y vemos que no es el único caso, ¿no? Estados Unidos también está ocurriendo ya a nivel geopolítico. Y sobre eso también te quería preguntar, Giancarlo, porque vemos estas disputas, ¿no? Incluso en las que se está discutiendo cuál es el verdadero origen del coronavirus, por qué fue creado, si fue creado en laboratorio, si es una zoonosis, o sea, que esto entra ya a un nivel de eso, de disputas geopolíticas. ¿Cómo podemos contrarrestar toda esta información que además se está haciendo en caliente y que es tan difícil pues, de verificar en el momento? Sí, mire, yo creo que esto tiene que ver con lo que mencioné antes, que es el rol que nosotros debemos jugar como ciudadanos que consumen información. Y eso es siempre hacerse preguntas. O sea, si el presidente Trump dice que vino de China, o sea, uno tiene que pensar, bueno, ¿cuáles son las razones a lo mejor políticas por las cuales él diría eso, ¿no? Y hay muchas, porque él tiene una larga historia de tener problemas con el gobierno chino. Y entonces, al hacernos preguntas y al no darle retweet al tweet que nos apareció que dice, mire, aquí está la foto de la gente en China fabricando el virus, podemos parar estas cadenas de disinformation y misinformation. Entonces, lo que deberemos hacer es no solamente hacer eso, o sea, pensar lentamente, ya va, déjame pensarlo bien, de dónde salió la noticia. También debemos, y esto se hace muy difícil, claro, en muchas partes del mundo, pero en la ausencia de evidencia, debemos tratar de no llenarla con nuestra propia, lo que nosotros pensamos que ya es verdad, que es lo que estaba mencionando Luisa, el bias, perdón, en inglés se llama confirmation bias. Que Los prejuicios. Los prejuicios, que lo que tú ya sabes, tú sientes en tu corazón que esto es verdad, y entonces voy a llenar este vacío de información con lo que yo ya tengo en mi mente que es verdad. Y eso es algo que es muy difícil de no hacer, porque todos nosotros, o sea, nosotros aquí, todo el mundo lo hace, es parte de quienes somos como seres humanos, y entonces hay que ser conscientes de eso. Y donde no hay evidencia, donde no tenemos acceso a la evidencia o los reportes oficiales o lo que dicen los científicos del mundo, tenemos que de cierta manera pelear con ese impulso que a lo mejor sentimos de llenar vacíos con nuestro propio prejuicio. Entonces, lo que estoy diciendo, creo que en sumario, es que hay que pensar lentamente, hay que tener calma en este tipo de situaciones donde hay mucha confusión en el mundo y preguntarse, ¿de dónde está saliendo esta información? ¿Cómo puedo ver yo de dónde salió? ¿Cómo puedo leer yo el supuesto reporte que se menciona aquí, ¿no? Y ver con nuestros propios ojos la evidencia que se está manejando. Y si no la encontramos, no llegar a conclusiones, no brincar a conclusiones, sino que esperar hasta que la evidencia salga. Ok, esto que correspondería pues como a la responsabilidad de ese consumidor de noticias. Pero por ejemplo, Arlene, en el caso de países autoritarios donde existe una sola fuente, una sola fuente que está dando la información o los datos, ¿cómo podemos combatir la desinformación? ¿Cómo podemos acceder o verificar que esa información es verdadera o falsa? ¿Ustedes se han planteado unas estrategias, o sea, caso, por ejemplo, de Nicaragua para esto? Sí, a ver, de parte del gobierno les digo que hay hay un objetivo de minimizar la pandemia, de decir que acá no está pasando nada, sorry por eso, trabajo remoto. Minimizar la pandemia, decir que acá no pasa nada, hay un gran hermetismo oficial. Para que se hagan una idea del control de la poca información que hay en Nicaragua, acá desde el 27 de abril no se dice cómo se contagió esa persona. Antes te decían en los primeros casos, vino de Panamá, vino de Colombia, vino de Estados Unidos. Desde el 27 de abril aquí no se sabe cómo se contagia la gente. No han dicho nada y de esa fecha han sumado una decena de casos. El 5 de mayo fue la última vez que dieron un reporte diario, ahora están dando un reporte semanal. Es ilógico para nosotros como periodistas que mientras está aumentando la cantidad de contagios, el gobierno viene y dice, ya no voy a dar un reporte diario, voy a dar un reporte semanal. Y en ese reporte semanal no dicen el género de las personas contagiadas. Nosotros no sabemos aquí
cuántos son hombres, cuántos son mujeres, sabemos la edad solamente de los primeros 14 contagios, ya no de los últimos 16. No sabemos cuántas pruebas se han hecho, ni qué tipo de pruebas, si PCR, si test rápido, no se sabe nada sobre las pruebas, no se sabe nada sobre los focos de contagio. A mí me parece bastante ilógico, por ejemplo, que acá en Nicaragua se sabe que hay COVID y el gobierno admite 25 casos, pero nosotros no podemos decir que el gobierno ha dicho dónde son esos casos de COVID. Tenemos 17 departamentos y regiones autónomas en el Caribe y no se sabe cuáles son esos brotes. Se sabe porque los medios o los familiares de las personas contagiadas lo han dicho, porque se sabe de los casos que han fallecido, pero el gobierno no ha dicho. Es en Chinandega, por ejemplo, donde hay un brote enorme en este momento, es en Managua, que es evidente por ser la capital, o es en otra zona. O sea, eso no se ha dicho. Contra todo eso, lo que los medios hacemos, primero, pues es desconfiar también de un poco de la información que se da, de todo lo que puede circular en redes sociales, verificar, registrar los hechos, porque es importante contra este discurso oficialista para minimizar la pandemia, consignar igual las mentiras que se hacen. Y yo creo que es fundamental en este momento aclararle a la gente, explicar, contextualizar, incluso rectificar cuando es necesario, pues porque de pronto uno igual viene y dice o no hizo lo que tenía que hacer y cometió un error, y yo creo que es importante rectificarlo. Me parece que obviamente es agotador hacerlo, y esto, o sea, nosotros nos tratamos de dar ánimo en nuestra redacción y decimos como, solo son 3 meses, sigamos, y ya estamos bien cansados y estamos apenas empezando, pero creo que es muy importante hacer esta labor de verificación y sobre todo compartir con la gente esto. En el caso de Nicaragua, ya para no extenderme mucho, también ha funcionado identificar estas fuentes alternas de información ante la falta de información oficial. Por ejemplo, hay un observatorio ciudadano de COVID que monitorea el avance de la pandemia de forma independiente basado en denuncias ciudadanas. Lo que creo que es importante también es decirle a la gente cuál es el contexto de esa fuente alterna, ¿no? Decirle, esta no es la información oficial, esta es una información que está haciendo esta gente de esta y de esta manera, y los casos que registran son eso, y decirle siempre los casos que registra el gobierno son estos, los casos que registra este observatorio son estos, y que la gente pueda tomar sus propias conclusiones sobre las cosas, pero conclusiones con información verificada y con información responsable sobre lo que está pasando. Partiendo pues también de la responsabilidad que tienen las audiencias en desmontar, en aprender a desmontar todas estas mentiras, esta desinformación. Te preguntaba por casi un tema de ciencia ficción, que es el tema de la metadata. ¿Cómo qué tips o qué recomendaciones les das a ese lector común para poder detectarlas? Sí, esa parte es súper importante porque es muchas veces a través de la metadata o quizá en el modo como logras ver qué está detrás de ese contenido, es como puedes lograr identificar otros patrones de quienes están impulsando ese tipo de información, ¿no? Un caso, digamos, casos específicos de análisis es, por ejemplo, cuando tratas de detectar cuentas de Twitter que se encargan de promover información y que la metadata quizá lo que te puede decir es quiénes son esas cuentas, cuáles son esos usuarios y cuáles son sus IDs de Twitter, que son valores únicos que Twitter les proporciona a cada cuenta, y que quizá lo que pueden hacer es estar cambiando el nombre de usuario para tratar de evadir un poco las reglas que Twitter logra hacer para tumbar o tratar de contener cuentas que están promoviendo desinformación. Y muchas veces no todos tenemos o tienen acceso a identificar ese tipo de metodologías, ¿no? Yo creo que se vuelve mucho más complejo lograr identificarlas. Es como, a la vez como este tipo de cuentas o este tipo de patrones sofistican en la manera en cómo impulsan desinformación, creo que nosotros como audiencia tenemos que también sofisticar un poco el modo en cómo las tratamos de reconocer, ¿no? Yo creo que en este mundo, en esta era digital, lo que tenemos que lograr hacer es identificar mucho más metodologías o momentos donde podamos adquirir ese tipo de conocimientos para no solo, es súper valioso lo que comentaba Giancarlo de vamos a pensar mucho más lento y evaluemos qué está alrededor de ese contenido, ¿no? Pero si además tienes herramientas que ahorita hay demasiadas herramientas online digitales con las que puedes hacer
trabajos de investigación y que te permitirían o te entregarían información adicional de ese contenido, creo que sería muy importante conocerlas, ¿no? O sea, yo creo que esa es también no solo una responsabilidad como audiencia, sino nosotros que estamos en un laboratorio de investigación, los medios de comunicación que están también encargados de hacer periodismo de investigación, periodismo de datos, promover más ese tipo de workshops o talleres donde vamos a enseñar a la audiencia a cómo interpretar esto desde detrás del contenido, ¿no? Detrás del contenido vamos a ver quién está detrás de esa página web, cuál es esa IP, cómo se conecta con la otra IP que también está promocionando al parecer la misma información. Lo que vamos a hallar o vamos a encontrar es una red detrás de todo eso encargada de promocionar desinformación, no solo por afectar a la sociedad, y creo que eso es algo de lo que hablamos al principio, cuál es el propósito de la desinformación, sino muchas veces también es una recompensa económica, ¿no? Muchos de ese tipo, muchos de ese contenido son clickbait, vamos a poner un título sensacionalista para que la gente entre, y a través de las entradas y los clics, pues hay una recompensa económica en todos estos websites, ¿no? Pero es un trabajo y es un proceso lograr conocer esas metodologías para identificarlas. Yo creo que cuando logramos entrar a investigar desinformación, te encuentras con esa barrera de, bueno, ¿qué metodologías o qué herramientas son las que me permiten investigarlo, ¿no? Y yo creo que el ciudadano de a pie no tiene acceso a este tipo de información y quienes buscan aprenderla son usualmente periodistas o investigadores encargados de promover esto, ¿no? Pero yo creo que debería ser un acceso que prácticamente todos deberíamos de buscar aprenderlo, ¿no? Sí, esta pregunta me gustaría que la pudiesen responder todos y tiene que ver con una contradicción de estos tiempos, y es que si bien ha aumentado la audiencia o el interés por la información en estos tiempos de tanta incertidumbre, por otro lado, toda la manipulación y la desinformación está generando mucha desconfianza hacia los medios. Y esta pregunta sería eso, en doble vía. ¿Cómo hacer para contrarrestar todo esto? O sea, para lograr la confianza, lograr recabar, retener la confianza de las audiencias, y a su vez, de toda la información que nos llega a las redacciones, cómo poder desgranar y tener confianza en esos datos para poder, poder difundir información verificada y confirmada. O sea, ¿qué piensa, por ejemplo, Luisa sobre esto? El tema de la pérdida de la confianza en estos tiempos pandémicos, en los medios. Sí, es un desafío grande. Lo que hemos visto es que los medios tradicionales tienen más personas leyendo ahora en muchos países, entonces es un conforto saber que en este momento que las personas realmente precisan de información verificada, ellas van a los medios, a los periódicos y las fuentes que conocemos. Para mí lo que los medios tenían que hacer ahora es ser muy transparentes. Entonces, explicar, admitir, por ejemplo, lo que yo hablaba antes, que hay cosas que no sabemos. Entonces podemos decir, por ejemplo, esta información no hay nada, esa persona está haciendo ¿cómo se dice? Está alegando eso, pero no tiene fuentes. Aún así, nosotros no sabemos exactamente cuál ha sido la origen del virus, por ejemplo. Sabemos que no hay ninguna indicación que sea una arma biológica, pero aún así yo creo que los medios tienen que ser muy transparentes y hablar de las cosas que sabemos y las cosas que no sabemos. Y ser muy transparentes con cómo se hace la verificación. Nosotros en el Atlantic Council trabajamos mucho con datos abiertos. Entonces la idea es que las personas puedan replicar las investigaciones que nosotros hacemos. Y creo que eso ayuda mucho, porque no estamos pidiendo, por favor, confía en mí porque yo soy Luisa. Yo estoy diciendo, confía en mí porque aquí están los datos y si tú quieres, puedes hacer nuevamente, replicar esta investigación. Entonces yo creo que la transparencia es el más importante ahora. Transparencia. Muy bien. ¿Y Arlene, por ejemplo? Yo creo que es importante pensar lento, como decía Giancarlo, o sea, más bien actuar lento, diría yo, y pensar rápido, porque a veces estamos corriendo demasiado, nos interesa publicar primero, quién tira primero el hit,
quién se va a leer más, y en eso nos olvidamos de que al final este es un compromiso, que es una enorme responsabilidad poder darle a la gente información en la que pueda confiar, que uno se juega la credibilidad en cada nota, en cada post, y que en las prisas eso se olvida, y que cuando uno se equivoca es importante también rectificar, decirle a la gente, esto que publicamos fue hecho de esta y esta manera, pero ha pasado esto y esto y esto, y la gente creo que reconoce cuando eso pasa. A veces he visto mucho que hay medios que pueden publicar una información y simplemente se elimina, y es como aquí no ha pasado nada, el URL te va a llevar a un error, y es como que tal vez nadie se dio cuenta. Pero me parece muy importante para garantizar la credibilidad de la gente y para garantizar que la gente sepa que respetas la confianza que te ha dado, que si uno se equivoca rectifique, y sobre todo pensar bien en ese enorme poder que tiene la información que uno va a dar, y decir, esto que voy a dar realmente yo lo verifiqué, realmente hice todo lo posible al desconfiar de la información y ver de qué manera lo verificaba, o lo estoy publicando por ir deprisa y no estoy siendo responsable con lo que voy a hacer. Sí, en el caso de Esteban, cómo rescatar la credibilidad, cómo confiar en los datos a los que tenemos accesos. Exacto. O sea, yo creo que, por ejemplo, muchas veces los datos también te pueden ayudar a mentir mucho más fácil, ¿no? Yo creo que son de doble filo. Y si utilizas metodologías que pocos pueden, o como decía Luis, o sea, no eres tan transparente para decir, bueno, esta es mi gráfica y aquí están los datos de cómo aumentó cualquier cosa que haya aumentado, pero no explicas cuál es tu metodología detrás para llegar a esos valores, creo que al final no estás aportando nada, ¿no? Creo que especialmente cuando trabajas con datos tienes que ser muy cuidadoso en qué tipo de valores estadísticos son los que vas a usar, qué tipo de información es la que vas a contar con los datos, y muchas veces hacer ese storytelling con datos es quizá mucho más pesado, mucho más fuerte, porque no vas a leer un párrafo lleno de números, ¿no? Entonces a veces es mucho más fácil resumir esta información en una visualización de datos, pero es precisamente ahí donde puedes quizá contribuir a la desinformación. Un caso muy chistoso es el número de confirmados en Estados Unidos en una gráfica que presentó Fox News, donde modificó el eje Y, o sea, es decir, lo puso como, en vez de poner de 10 en 10, puso como de 70 y el siguiente valor iba de 80 en 80 y luego de 113 en 113. Es una cosa súper rara que se tardaron, yo creo, muchísimo solo en modificar ese eje para tratar de disuadir una curva de incremento. Entonces, y Fox News te dice mucho, ¿no? En su relación con Estados Unidos y Donald Trump. Pero o en Venezuela pasaba también, donde no sé por cuánto porcentaje había ganado Maduro o contra Capriles, y entonces la diferencia era el 5%, pero el eje Y de nuevo estaba sobre el 90%, ¿no? Entonces hacía la barra mucho más grande que el otro y la diferencia era mínima. Entonces, digamos, ese tipo de casos, y más en una perspectiva como numérica o de valores como lo que puede representar el coronavirus, es demasiada data, no toda tan respaldada científicamente, entonces muy factible que logres engañar y, no sé, confundir más, ¿no? Sí, bueno, y en el caso de Giancarlo y toda su reconstrucción forense que hace con Bellingcat, eso, ¿cómo ponerle la cascabel al gato a toda esta desinformación? Sí, mira, me toca lo que dijeron Luisa y Arlene y Esteban, aplica también a lo que hacemos en Bellingcat. Nosotros como plataforma nos hemos ganado fama por transparencia de fuente y de métodos. Es decir, que la información que nosotros manejamos es libremente disponible en la Internet. Cualquier persona con una conexión de Internet la puede acceder. Y también cuando publicamos una investigación, una de estas reconstrucciones, por ejemplo, le mostramos paso por paso al lector cómo fue que llegamos a las conclusiones. Entonces no es solamente
mira, analizamos estos videos y aquí hay un párrafo diciendo que esto fue lo que encontramos, sino que le agarramos la mano al lector y le decimos, mira, primero buscamos en Twitter estas palabras, nos dieron estos resultados, encontramos este tweet y aquí está el enlace. Y luego de ese tweet encontramos esta foto que aquí está el enlace también y nos llevó a esto, etc. Entonces nuestras publicaciones suelen ser bastante largas porque estamos haciendo eso, le estamos mostrando al lector cómo reconstruir la investigación ellos mismos desde sus propias casas para verificar que lo que le estamos mostrando la verdad es como lo que estamos contando. Y eso también tiene que ver mucho con lo que Esteban mencionó antes de que cómo el ciudadano que no es periodista puede aprender cómo hacer este tipo de cosas. O sea, cómo yo, que no soy periodista, que solamente leo las noticias, cómo yo puedo saber cómo verificar imágenes o cómo saber cuáles son los tweets inauténticos y los que no. Al publicar información de manera transparente, uno lee y puede aprender. Y puede a lo mejor hasta aplicar esas aprendencias a una investigación que uno quiera hacer de repente de algo que uno note en la comunidad donde uno viva. Entonces, esas son las dos claves, como dijeron los panelistas, transparencia de fuentes y también transparencia de metodología hasta el momento de publicación, donde pones todo sobre la mesa, estas son las conclusiones y aquí está toda la evidencia y aquí es como llegamos a ella. Muy bien. Hay muchísimas preguntas que han hecho los que participan en este encuentro virtual. Voy a tratar de resumirlas, algunas están dirigidas, pero, bueno, aquí está el caso, desde Colombia preguntan, en Colombia tenemos un fenómeno llamado las bodegas tuiteras, creadas por simpatizantes del gobierno actual y varios dirigentes políticos. Este actuar se puede elevar al título de delito, ya que están manipulando información. Esto es una pregunta muy pertinente, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos considerar delito los actos de desinformación? ¿Puede contestar? Sí, creo que porque eso no hay tiene algún representante de Colombia, pero Esteban, perfecto. Exacto. Pues creo que eso se relaciona mucho con la parte, o sea, ha habido muchos casos donde han buscado legislar de algún u otro modo las consecuencias de la desinformación, ¿no? Y uno de los principales problemas es que cuando buscas legislar algo que está relacionado con información y que ocurre, por ejemplo, en este caso redes sociales, se han encontrado casos donde van en contra de los derechos de la libertad de expresión. Entonces, yo creo que ese es un componente donde cuando buscas legislar algo, ¿cómo vas a lograr evadir este otro campo que es fundamental? O sea, parte de este tema de las cuentas uribistas en estas bodeguitas son muy representativas por el modo en cómo coordinaban las publicaciones, que era a través de un WhatsApp. Creo que es encontrar cuál es el origen de esas coordinaciones y pasó una investigación que hicimos con Luisa en los chats, los leaks de los chats de Puerto Rico, de cómo se liberan estos chats de Telegram y había una correlación muy grande con hashtags en Twitter. Es decir, cuando tienes el patrón y la fuente de la coordinación de la información en tu país, en este caso en Colombia, chocas mucho también con posturas políticas de que realmente sí hay un porcentaje muy grande que apoya a Álvaro Uribe acá, ¿no? Entonces, y tienes a uno muy grande que está totalmente en contra de la política de él. Entonces, llamarle delito es un poco fuerte porque no, o sea, yo creo que tendría que haber una legislación de entrada para poder conceptualizar esas consecuencias, ¿no? Entonces creo que no necesariamente se le llamaría de ese modo. Sí es antiético completamente, pero creo que eso es un tema que quizá con nosotros como investigadores tendríamos que estar sería súper interesante incluir algunos abogados acá en este debate, en este panel, para que digan, bueno, cómo sería nombrar las características de este tipo de información que va en contra de la opinión pública y que efectivamente la afecta, y que en un momento de elecciones, como fue lo de plebiscito, la campaña del no fue enorme y totalmente perjudicó la opinión pública del país durante la votación. Creo que ese sí fue un acto sumamente antiético, pero te aseguro que si revisamos los datos alrededor de quienes participaban en esas publicaciones, muchos realmente creían o hubieran votado por el no por las creencias que tuvieran, ¿no? Entonces, es muy interesante analizar cómo repercute esta desinformación a nivel jurídico, ¿no? Claro, es una materia inédita sobre la que hay que legislar, ¿no? Y está
en desarrollo, digamos. Sí, Luisa, ¿querías agregar sobre este tema? Sí, solo decir que es muy complicado porque uno hay gobiernos autoritarios, aquí ya hablamos de muchos, entonces es posible que pasen a utilizar este tipo de legislación en contra de las personas, en contra de activistas, en contra de personas que tienen una opinión distinta del gobierno. El otro problema es también, como hablamos de misinformation y disinformation, hay personas que no tienen la intención, que no saben que algo es falso. Entonces, idealmente sería mejor hacer con que esas personas aprenderan a no compartir cosas que no están seguras, pero criminalizar es un poco mucho pesado, porque criminalizar a una persona por algo que no sabía es muy complejo. Yo no creo que sea la mejor solución. Sí, bueno, y hasta ahora hemos hablado de la desinformación por parte de los poderes políticos, pero también no hemos mencionado otros intereses, ¿no? Que podrían haber, los económicos, que podrían estar detrás de estas intenciones de desinformar. Así que sí, hay mucho todavía por desarrollarse en esa materia. Tenemos una pregunta de Argentina que tiene que ver con las comparaciones de cifras entre los países. Hay un argumento que se usa permanentemente, no solo la prensa, sino también los mismos gobiernos, que tienen que ver con las comparaciones, ¿no? Las cifras. Se intenta justificar una medida a partir de la comparación con otro país que presenta números peores, por ejemplo. Pero esto no se puede comparar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede abordar en términos de desinformación o fake esta desinformación que está utilizándose para manipular, en efecto? ¿Quién podría responder? Hay muchos La gráficos comparación que entre las comparan cifras. Sí. Argentina y Chile, por ejemplo. Es muy distinto porque los países, como ya hablamos antes, tienen distintas tasas de testes. Entonces, no sabemos exactamente si un país tiene mucho más casos porque está testeando más o no. Entonces, es difícil hacer la comparación. Yo no soy cientista de datos, pero yo creo que teníamos que comparar países con la misma tasa de testes y ahí sí mirar, Esteban me podría ayudar con eso, pero ahí sí mirar si hace sentido hacer una comparación. Se están testeando en la misma cantidad y ahí sí, si tienes menos casos o más. Pero otra vez, es una cuestión que nosotros periodistas tampoco estamos tan acostumbrados y con los datos es muy fácil mostrar que un país tiene mucho más casos que otro y eso puede ser utilizado para una narrativa política. Entonces, en verdad, es un desafío muy grande para nosotros que estamos trabajando con información, para periodistas y creo que incluso para algunos gobiernos. Claro, yo creo Sí. que esto también se relaciona mucho con, por ejemplo, en dónde se han dado los epicentros de los contagios en algunos países. Por ejemplo, la Ciudad de México han sido los mayores debates donde debería ser claramente ahí donde todo está ocurriendo y donde el mayor número de casos deberían de reflejar su población, ¿no? Efectivamente, ahora lo refleja, pero al inicio de los primeros casos confirmados, Jalisco, Guadalajara, que es como la segunda ciudad más grande si contamos la zona metropolitana, era el que más casos tenía, ¿no? Luego ya la Ciudad de México ahorita es de los que más tiene en todo el país, pero por ejemplo en tercer lugar está una ciudad fronteriza con Estados Unidos, que también tiene un poco de sentido, pero yo creo que efectivamente es muy complejo comparar el número de casos confirmados, uno por las diferencias más bien no solo por las diferencias en la población y tampoco solo por el número de pruebas que se aplican, sino también por las dinámicas de las ciudades de estos países, ¿no? Yo creo que digamos, el comportamiento urbano, quizá entre Buenos Aires, que es de donde se origina esta pregunta, bueno, no sé si Buenos Aires, pero Argentina, y luego Ciudad de México, pues Ciudad de México tiene un movimiento mucho más grande, de las ciudades más grandes de Latinoamérica, pero podríamos entonces quizás hacer una comparación por capitales más que por países. Sería quizá más bien un estudio más interesante incluir a Sao Paulo y muy seguramente Bogotá no va a entrar, o sea, por la diferencia de población y a lo mejor son dinámicas mucho más diferentes y no hay tanta conurbación con otros municipios. Entonces, habría muchas características como para tomar en cuenta en estos atributos urbanos de cada ciudad, ¿no? Y identificar si estos tienen de alguna manera, ya no solo quizá una población similar, pero sí
una tasa de test o de pruebas más o menos parecida. Entonces, quizás sobre eso, hacer solo para agregar un detalle de cómo es complejo comparar, es cuando si la audiencia, ustedes han visto que Google sacó cuál ha sido los efectos de estar en casa y cómo ha disminuido, por ejemplo, las visitas a centros comerciales o a parques. Es un tema súper interesante de que puedes ver, por ejemplo, en cada país cómo ha disminuido la movilidad. Son como datos de movilidad de cada país. Y el mismo Google te dice, no compares esto con otro país. O sea, tú no puedes decir que en Bogotá hay más personas en casa porque solo el 30% actualmente está yendo a parques y en México está yendo el 50%. O sea, prácticamente lo que está diciendo esto no es comparable, solo analízalo a nivel individual y creo que es muy parecido lo que tendríamos que hacer con los casos de pruebas y quizá lo que más podríamos acercarnos sería analizar ciudades y tomar grupos de ciudades muy parecidas entre sí, ¿no? Sí, ya que Esteban está nombrando esta posible solución a mediciones pues, de cifras y comparaciones, hay una pregunta que está relacionada y no indica de qué país fue emitida, pero habla de las provincias, ¿no? de la diferenciación en las provincias y regiones o ciudades pequeñas, donde la desinformación es mayor. Hay una actitud tendiente a la censura, porque los funcionarios más que la pandemia están preocupados por la imagen suya o la de sus jefes políticos. ¿Podrían analizar un poco este capítulo de la política por encima del interés social? Esta es una pregunta muy interesante además porque, bueno, en países, por ejemplo, como Venezuela, la diferencia es abismal, ¿no? Aparte de todo lo que hay, la brecha digital, el acceso a Internet, dificulta aún mayor y hay más susceptibilidad a la manipulación de la información por esto. Entonces, no sé si alguno podría aportar algo sobre el tema de las provincias, la desinformación en las provincias. Bueno, no sé si puedo, lo voy a intentar. Con el ejemplo, o sea, me llama la atención el ejemplo, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde uno de los argumentos que usa Trump para normalizar la vida en los Estados Unidos, aunque todos los expertos digan que no es muy buena idea, que no es buena idea hacerlo de esa manera tan rápidamente, porque lo que va a hacer es causar más problemas en el futuro. Uno de los argumentos que se usa es que hay estados en los cuales no hay tantos casos de COVID. Los estados menos poblados que no tienen tantos centros urbanos, no se ve tanta infección como por ejemplo en el estado de Nueva York, Florida, right? Y lo que me llama la atención también es que bueno, usando ese ejemplo, en los Estados Unidos se está usando, el presidente Trump está usando ese ejemplo justamente para eso, pues para poner adelante una narrativa política, para ponerla adelante de la salud de la gente de los Estados Unidos, ¿no? Porque claro, él tiene una reelección que viene en noviembre, etcétera, ¿no? Entonces él quiere que todo regrese a la normalidad para que pueda tener mejor chance de ganar. Entonces, uno tiene que pensar, creo que la lección ahí es pensar en cuáles son las dinámicas locales que en las cuales uno vive en su país respectivo, ¿no? Entonces, a lo mejor en Perú hay una elección nacional que viene dentro de poco o alguna otra consideración política hasta el nivel provincial o el nivel municipal que pueda influenciar las decisiones de los actores políticos antes de lo que tiene que ver con la salud de la población. Entonces, yo creo que la respuesta es como, tiene que ver, es muy hiperespecífica, tiene que ver con, uno tiene que estar atento a lo que está pasando en su propia localidad para poder empezar a poner las piezas juntas y decir, me pregunto si la razón por la cual quieren hacer X es porque hay una elección la semana que viene, por ejemplo. Así es. Bueno, esta pregunta va ya para ir cerrando para Arlene. A grandes rasgos, ¿de qué manera podrías resumir las operaciones de desinformación dirigidas desde el gobierno nicaragüense en redes sociales? Así, casi que la conclusión. Bueno, a ver, ahí primero es no darte, a ver, para mí desinformación también es no darte información, o sea, por todo lo que eso fomenta.
Y eso implica, por ejemplo, que desde los medios oficiales se diga que todo lo que publican los otros medios, por muy verificado que esté, es falso si no se ajusta a la narrativa del gobierno. Lo otro es que hay medios que se encargan de buscar a familiares o a vecinos y desmentir hechos que otros medios han publicado. Lo otro que también ocurre es el fenómeno que les decía que también pasó en el 2018, o sea, cuando se está publicando más información sobre algo, cuando están los medios sobre un tema y hay una coincidencia, por ejemplo, en la agenda porque se está alertando sobre algo realmente importante. Ocurrió mucho cuando ya se estaba hablando de la fase comunitaria en Nicaragua desde el punto de vista de los epidemiólogos y los doctores, señalando cada indicio de esa fase. En una noche surgieron como 30 posts atribuidos a medios de comunicación, a líderes de opinión pública, a opositores históricos o bien opositores emergentes, diciendo cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, que si mi familiar está enfermo de COVID, recemos por esta persona. Que si, por ejemplo, el líder de la Alianza Cívica o de la Unidad Nacional había contraído COVID, o que se hablaba de tal muerto por eso, y era tratando de hacer parecer a la gente que eran cosas que los medios estaban diciendo, que los líderes de opinión estaban diciendo, desde post de sus cuentas, incluso se miraba el check de verificación de esas cuentas que lo tienen, y uno decía, ¿qué pasa? O sea, todo surge en la misma noche y todo el mundo está hablando de esto, y la gente no se toma la molestia de ver que es una captura de pantalla, por ejemplo, y buscar la cuenta de la persona para ver si esa persona realmente publicó eso. Entonces, es todo un fenómeno y ya hemos notado que hay ciertas noches que eso despunta, y eso definitivamente no es una coincidencia. Sí, bueno, y esta es para Luisa y ya también para cerrar. Las comunidades en redes sociales, ejerciendo su libertad de expresión, tienen también derecho a organizarse de forma auténtica para impulsar etiquetas. ¿Cuál es el límite entre impulsar de forma orgánica e inorgánica? Aquí esto es una pregunta bastante importante por el tema de la participación, ¿no?, de las audiencias. Sí, es un movimiento súper importante y Twitter, en caso, es una forma muy importante para que las comunidades, la sociedad civil tenga voz. Entonces, eso es muy importante. Lo que notamos es que cuando hay cosas que no son orgánicas, hay algunas señales. Uno es la participación de bots, entonces cuentas automatizadas. Otro es que hay grupos que intentan hacer con que el debate parezca mucho más importante de lo que es. Entonces, la impresión, y eso es otra cosa de educación mediática, otra cosa que nosotros tenemos que saber. Cuando tú miras la lista de trending topics ahí en Twitter, no significa que todo eso sea en verdad lo que piensa la opinión pública de este país. Así que hay muchos grupos que están intentando, por ejemplo, una vez en Venezuela yo vi una etiqueta que toda ella, como las menciones, venían de 50 personas. En 50 personas que han tuiteado tantas veces que llegaron a los trending topics. Entonces es importante mirar también, yo creo que es siempre importante eso, entender el contexto, entender las narrativas. Si hay una etiqueta que dice, estamos sin agua, que está pasando mucho en Venezuela, sin agua, sin luz, eso sabemos que en verdad está pasando con las personas. Entonces parece más una manifestación de algo que se espera, que las personas se manifiesten por no tener agua y luz en una situación como esa. Pero cuando miramos una cosa, no sé, un apoyo muy grande a un político, a un tópico, hay siempre que desconfiar un poquito y pensar en quién son estas cuentas que pueden estar haciendo eso. Es un límite que es algo que hay que debatir con más tiempo, pero es muy importante esa cuestión. Sí, un tema para un próximo encuentro virtual de Conectas. Sí, bueno, llegó el momento de cerrar. Estamos muy agradecidos por la participación y la audiencia en este encuentro virtual. También muy agradecidos con Bellingcat, Giancarlo Fiorella de Bellingcat, Arlen Cerda del Confidencial de Nicaragua,
Luisa Bandera y Esteban Ponce del Departamento de Investigación Forense Digital de Atlantic Council. Y bueno, lo invitamos a estar atentos a los próximos encuentros virtuales de Conectas y a seguir en redes a la organización conectas.org. Y bueno, será hasta la próxima. Un placer y un gusto. Hasta la próxima.